Verso 15, iniciamos. La semana pasada iniciamos un estudio profundo sobre lo perjudicial que es el pecado de la envidia y cómo la Biblia lo describe, ¿no es cierto? Como una enfermedad del alma, nadie quiere estar enfermo. Por lo tanto, cuando llegan enfermedades físicas, uno siempre busca la forma de quitar sobre todo el dolor. Cuando detectamos en nuestra vida enfermedades del alma, bueno, en la droguería no venden ninguna medicina para eso, ni en los hospitales. Entonces, ¿dónde vamos a ir? La palabra de Dios es la única que tiene la medicina para cada enfermedad. Yo espero que si Dios habló la semana pasada y si detectó en alguno de nosotros cierta envidia, cierto grado de envidia, tenemos que ponerle fin a eso, ¿listo? Porque la envidia normalmente es algo que se transmite no solo hacia adelante, sino hacia atrás. Nuestras familias van a terminar siendo también envidiadas o envidiosas. Entonces es bueno quitar de raíz ese mal de nosotros. En el verso 16, 15-16, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has vuelto. Bueno, aquí vemos cómo Dios usa todas las circunstancias a favor de sus propósitos con nosotros. Todo lo usa el Señor. El Señor es todopoderoso, es omnisciente. Él sabe que cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, si estamos en Él, va a servir para bien, dice Romanos 8:28, ¿no es cierto? Todo lo que nos suceda, lo que pasa es que nosotros no solemos meditar mucho en esas cosas. No meditamos en que eso que nos está sucediendo nos puede hacer un bien, porque si razonamos como hombres naturales, nos daremos cuenta que para nada es bueno una enfermedad, para nada es bueno una circunstancia adversa en la familia, para nada es bueno una circunstancia de una escasez económica. Nada de esas cosas son buenas. En la parte natural, si si meditamos espiritualmente, podemos tomar ese verso y decir: esto que me está sucediendo, de seguro va a servir para bien. A mí me encanta escuchar la historia de un gran hombre como Elías. Quiero que vayamos a Primera de Reyes 19. Y hay muchas historias en las que Dios usó las circunstancias a favor de sus hijos. Y esta historia me encanta y la hemos visto muchas veces, y siempre que la estudiamos, algo más sale. Primera de Reyes 19, del 1 al 7. Elías, no se les olvide que era un gran hombre de Dios, que cayó en una gran depresión, todo por seguir al Señor. Cayó en una gran depresión por seguir al Señor. Increíble. Listo. Primera de Reyes 19. ¿La tienen todos ahí? Sí. Bien. 19, del 1 al 7. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel. Acaba de llegar Elías de una gran victoria. ¿La victoria de quién fue? Dios. De Dios, ¿no es cierto? Pero él fue instrumento, casi nada. Él solito y todos los sacerdotes de Baal chamuscados. Entonces, un hombre que acaba de llegar de una victoria y el poder de Dios, ¿cómo debería estar? Más gozoso y más fuerte, ¿sí o no? Diciendo: bueno, ahora mándeme el que es. Listo, vamos a ver qué pasó ahí. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje
mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Vean, entonces se enfrenta contra todo esto y viene una simple mujer y lo asusta. Le dice: mañana, mejor dicho, aproveche el día de hoy, coma todo lo que pueda, beba todo lo que quiera, porque mañana usted va a estar como ellos. Así le dijo, una mujer. Sí. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: depresión al más alto nivel. La amenaza de una mujer llevó a un gran hombre como Elías a entrar en un momento como muchos de nosotros hemos entrado en muchas oportunidades, en depresión. En este caso tenía miedo, pero ustedes pueden llegar a meditar un poquito más en las circunstancias de Elías, a ver si de pronto él empezó a meditar: bueno, pero Señor, mire lo que hice, yo fui, le hice caso, yo le serví, y ahora usted mire cómo permite que esto pase. Nos ha sucedido tal vez en más de una oportunidad. Sí. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él vio, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová, Hasta ahí. Bueno, sí, es último. la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Vean esto. Largo camino te resta. ¿Qué estamos hablando? De cómo Dios usa las circunstancias. Si nos vamos otra vez a Génesis 26, vemos que Isaac iba en buen término, estaba sembrando, estaba cosechando, estaba echando raíces en el lugar, y viene Abimelech con una voz suavecita, más o menos, yo me imagino lo suave que era, y le dice: me hace un favor, te has vuelto tan poderoso que no te queremos acá. Exactamente lo mismo para este hombre. Esto nos recuerda que fuimos llamados a hacer su voluntad, que haciéndola no vamos a recibir aplausos, sino persecución. Ojo con esto. Hay una equivocación del evangelio hoy en día en muchísimas partes. Haciendo la voluntad de Dios, lo único que podemos esperar es persecución. Y ya sabemos a qué clase de persecución se refiere toda clase de persecución. Que se levanten nuestros propios familiares contra nosotros. El Señor Jesucristo dijo: yo no vine a traerles paz, sino disensión, porque uno se levantará contra el otro. Eso es lo que el Señor dice: no vengo a traerles paz. O sea, cuando ustedes me reciban a mí, cuando ustedes me acepten a mí, y cuando ustedes empiecen a caminar como es, ustedes van a empezar a tener dificultades, persecución. Que nosotros fuimos llamados a hacer su voluntad, que nadie nos pueda tocar sin que Dios lo permita. Esa es la voluntad de Dios. Nadie nos va a tocar sin que Dios lo permita, pero Dios lo permite. Dios le permitió a esta mujer amenazar a Elías. Lo quería llevar a un lugar, y para llegar a ese lugar tuvo que poner a alguien que lo hiciera llegar a ese lugar. Que en el momento cumbre de nuestra desesperación, cuando ya nuestras fuerzas se terminan, Él empieza a orar. Hagamos la voluntad de Dios, independiente hasta donde tengamos que hacerla,
que va a haber, Dios sabe hasta dónde tenemos fuerzas, nosotros no. ¿Cuántas veces hemos considerado que ya no podemos más? Según la circunstancia que cada uno vive, ya no podemos más. Y es ahí cuando Dios dice, dime si ya. Cuando uno dice ya, entonces ya, ahora yo empiezo a orar. Ahí es donde yo arranco. Y eso lo hemos vivido muchísimas veces. Que como dice Romanos 4:17, Él llama las cosas que son como si no fueran. Eso dice Romanos 4:17. Él llama las cosas que son como si no fueran. O sea, que Él tiene un pensamiento diferente al de nosotros. Que Él actúa diferente como nosotros actuamos. Su percepción es diferente. Por eso nos llama del mundo a este lugar a que nosotros cada día seamos como Él. Para que empecemos a pensar como Él y actuar como Él. Y amar como Él. Dice, ¿dónde es que dice que le dio torta cocida? En el 6. Y le dio torta cocida, ¿no es cierto? Una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué está diciendo el Señor? A ti te van a perseguir, pero yo te sustento. ¿De a dónde iba a sacar Elías en el desierto comida y bebida? Y una de las circunstancias por las cuales él estaba en esa situación de depresión era esa. Primero, perseguido. Seguramente miedo de morir. Tercero, en el desierto, sin alimento, sin agua. Y lo bueno de Elías es que tenía mucho sueño. Entonces, cuando él queda dormido, entonces es cuando Dios obra en ese momento. ¿Cuántos decimos yo quisiera dormirme 20 horas y no despertar? Algunos dicen yo quiero volver a despertar, otros dirán quiero despertar dentro de 20 horas, 30 horas, 40 horas, pero eso es como tratar de quitarle, de quitar el problema que uno tiene encima, como tratar de correrle a ese problema. Entonces mientras uno esté dormido no sabe que se caiga el mundo. Sí, a pesar de que no hizo lo que tenía que hacer, digámoslo así, ahí estamos viendo la provisión de Dios. Ahora, nosotros, como decíamos ahorita, en nuestra infidelidad siempre Dios se ha portado fiel. Así es, ¿amén o no? Amén. También hablamos y que a través de todas esas experiencias el propósito es que aprendamos a depender de Él, porque Él trabaja continuamente. A través de toda experiencia, siempre el resultado debe ser más pegado a Dios. Más pegado a Dios. Cada uno da su resultado. Cada uno tiene que fijarse si a través de las circunstancias que has tenido que pasar estás más pegado a Él. Si tú dices, no, yo sí estoy más pegado a Él después de lo que me ha pasado, bueno, eso se ve pero con los frutos. Eso no se dice con la boca nada más. Porque con la boca todos somos súper cristianos. Con los frutos, ya estás afuera, ya le estás hablando a la gente. ¿Cuántas circunstancias y experiencias has pasado adversas que te han llevado a entender que Dios te quiere sacar de tu confort? Pero cuando pasa la situación y no sales del confort, estás simplemente calificando para una próxima. Hasta que no se vean esos cambios en ti, tú no puedes decir, ya entendí el propósito de Dios. Lo vamos a entender cuando te acerques más al Señor. Y acercarse más al Señor es salir del confort. Dejar tu conducta repetitiva, itineraria, rutinaria, que todo el mundo se da cuenta que tú eres una persona rutinaria y solo tú no te has dado cuenta que eres rutinaria. Y que sigues viviendo la misma situación de siempre,
Estás calificando para otra de esas, otro movimiento al estilo Elías. Y por último, que la persecución de Elías por parte de Jezabel lo llevó más a los brazos del Señor. Nosotros sabemos que fue así porque si ustedes ven en la última parte, dice en el verso 13 creo que es: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Pero en el anterior, en el 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, ahí estaba el Señor. Quiere decir que todas estas circunstancias que le pasó a Elías eran para que se acercara más al Señor. Y efectivamente, cuando le dice: ¿tú qué haces ahí? ¿Qué le está diciendo? Lo suyo no ha terminado. ¿Qué le dijo en el 7? Porque el largo camino te resta. ¿Ya se quiere morir, hijo? Le dijo: ¿verdad que quiere morir? Bueno, pues no se va a morir, todavía no. Y después le dice: ¿qué haces ahí, Elías? Sigue tu proceso. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Mire, le recobró por la cual lo había llamado. En este proceso entró en cierta indiferencia porque se ocupó de su problema. Se le olvidó que había sido puesto precisamente para llevar al pueblo de Israel a una comunión con Dios. ¿Y cuántos, tal vez de ustedes, han pasado momentos difíciles y se les olvida el llamado que Dios les hizo? El llamado a no ser indiferentes. Primero, con la iglesia. Segundo, con el pueblo de Puerto Rico Mella. Deja de orar por Ucrania cuando aquí no haces nada. Deja de orar por África cuando aquí no te levantas y sales un poco porque tienes bastantes ocupaciones. Con que yo vaya a la iglesia y haga algo más allá es suficiente. No, mis hermanos. Las personas que piensan así califican para otra zarandeadilla. Y si este hombre, imaginen este hombre batallando como batalló, después de eso el Señor lo usa para que descienda lluvia del cielo con todo poder. Y después llega a estas circunstancias, pasa por una adversidad. Y el Señor lo levanta y lo restaura y le dice: tu proceso no ha terminado. ¿Te imaginas quién no hace nada para el Señor? Quien se dedicó solo a vivir su vida, sus hijos, su casa, sus negocios, su trabajo y nada más, y está esperando bendiciones, está esperando que Dios le restaure todo. Podrás ver que algo se está arreglando en tu vida, pero ojo, puede ser un sofisma de distracción, porque aquí vemos que el propósito de Dios siempre es que, como dijo Elías, sentí celo por Jehová. Y lo que lo llevó el Señor a mirar a través de esa circunstancia fue que su pueblo necesitaba que se le hablara de Dios. Y este municipio y tus vecinos y tu familia necesitan. ¿Y tú qué haces? Metido y metida en tu casa, dando frutos de qué? Frutos personales, acumulando. Es que tengo tantas cosas que hacer. Bueno, sepárate, entregar eso al Señor y ponte a trabajar para el reino. Y el Señor obra en añadidura. Que eso es todavía el principio que muchos no han aprendido, todavía no lo han aprendido. Mira lo que dice del 16 al 25 en Génesis. Ustedes ya saben, para tener en cuenta, Dios usa las circunstancias para llevarnos al lugar donde Él destinó que teníamos que estar. Y aquí lo vamos a ver. Dios usó las circunstancias de persecución en Elías para llevarlo a que tuviera celo por las cosas de Dios. A más de uno tal vez se le está empezando a bajar esa motivación, está empezando a caer en un momento difícil. Bueno, entiendan que Dios va a usar circunstancias
para recuperarte. Y la Biblia lo dice por todos los lugares donde uno lo ve. Ahora sí. Génesis 26. 16 al 25. Sí. Espera, déjame leerlo. ¿Listo? Déjame leerlo para que no se les olvide de dónde venimos, ¿no? Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres de su padre, los había llamado, que como su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí pozos de agua vivas, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezequiel. Contención, división, problema, quiere decir Ezequiel. Porque habían alterado con él y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sinac, que es enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios. Lugares amplios. Y dijo: porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Quiero que hagan una referencia especial. Quiero que leamos el 16 y el 25, y noten algo. El 16: entonces Abimelech le dijo a Isaac: se va de acá. ¿Listo? Y en el 25, ¿qué dice? En el 24: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy tu Dios. Hasta ahí. ¿Qué hay ahí? Siente una amenaza, lo mueven de su lugar, y en el 24, tranquilo, yo soy Jehová que te bendigo, yo estoy contigo. Así nomás. No. Hay un proceso entre la persecución, la dificultad, la enfermedad, la escasez, y cuando Dios dice: tranquilo, yo estoy contigo. Y ese es el proceso que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? En estos momentos. Eso nos ayuda mucho a comprender más por lo que estaba pasando Isaac. Pongan cuidado. Verso 17 dice: los pozos de agua tipifican los recursos divinos de Dios. Los pozos de agua. Aquí vemos varios pozos. Los pozos de agua tipifican los recursos divinos de Dios, pero también son, digámoslo, son el meollo del asunto. Son el punto de discordia. Entonces, los recursos divinos de Dios es un hombre obediente, un hombre servidor que le sirve al Señor, un hombre que ama al Señor, que ama su escritura, que ama la palabra y que ama predicar. Tipifícalo como un pozo, un recurso divino de Dios, y eso va a tener dificultades con otros que no hacen eso, que es lo que pasó acá. ¿Listo? Eso va a tipificar cada pozo de agua que aparezca aquí. Allí hay una diferencia. En el verso 6 dice Gerar. En el verso 6 dice Gerar, y donde Dios le dijo que ese acá, pero resulta que Gerar era muy grande. Entonces uno le puede decir: Señor, ¿qué es en Puerto Rico Meta? Y uno se viene aquí para Puerto Rico Meta y uno diría: le hice caso a Dios, ¿sí?
Pero después aparece en el 17 el Valle de Gerar. Entonces después dicen, no, Puerto Rico no, vaya para la vereda que pertenece a la Laguna Gringa. Eso es de Puerto Rico también. Entonces mire cómo Dios, no solo Él le hizo caso quedar ahí, empezó a sembrar ahí, pero no era el lugar donde Dios le había dicho que se estacionara. Si era el lugar geográfico, sí era, pero no era el lugar exacto. Entonces de ahí Él tiene que moverse. En el verso 17, después de todo este trajín, termina Él el valle de Gerar, que era donde Dios lo quería. Era en ese lugar. Vamos a seguir viendo eso. Dice que se fue de allí no porque le tuviera miedo a Abimelech, sino porque el tener una comunión íntima con Dios, entendió que esa era la voluntad de Dios. Porque si no le cuestionaría. Y sale y diría, Señor, pero tú me dijiste ahí, en el 26 dice que, en el 6 dice, y habitó pues Isaac en Gerar, pero en el 2 dice, en el 3, habita como forastero en esta tierra. En esta tierra, le dijo Dios. No le dijo en este punto exacto, le dijo en esta tierra. Después le dijo, y habitó él en Gerar. Bueno, no lo había entendido muy bien. Y tuvo que sucederle una cantidad de cosas para llegar al lugar exacto donde Dios le había dicho que lo iba a bendecir. Y quién sabe cuántos de nosotros todavía estamos en Gerar. Y es en el valle de Gerar. ¿Quién sabe? Ese nivel de los recursos espirituales no han alcanzado el lugar donde Dios quiere que estemos. No se ha alcanzado la sabiduría que Dios quiere que tengamos. No se ha alcanzado el servicio que Dios quiere que tengamos. Y no se ha alcanzado la obediencia que Dios quiere que tengamos. Cuando lleguemos a ese nivel que Dios quiere, ese día entonces dirá en el 24, y se le apareció Jehová aquella noche, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, yo te bendigo, que estoy contigo. Por eso muchas veces se siente que como que Dios no está ahí, como que, o bueno, por inercia siempre decimos, sí, el Señor está aquí y yo hago tu voluntad, pero no, Dios está buscando en nosotros corrernos del lugar donde más de uno de ustedes está muy cómodo en su casa, visitando la iglesia de vez en cuando, pero ese no es el lugar donde Dios quiere tenernos. Más allá, y espero que empiecen a abrir sus oídos espirituales para esta enseñanza. Dice, en el caso de nosotros, Dios nos habla seguido: apártate de esas personas, suelte ese trabajo, haga esto, haga lo otro, no vaya allí, no venga acá. ¿Cuántas cosas a diario el Señor nos está diciendo? Precisamente para llevarnos hasta el lugar donde Él quiere y no donde nosotros consideramos que debemos estar. Porque a veces nosotros consideramos que ya estamos en el lugar donde es, que hacemos esto, hacemos lo otro y es suficiente. Bueno, la vida que cada uno de nosotros vive en cuanto a los recursos espirituales, pueden decirte hoy si estás satisfecho con lo que vives espiritualmente, si estás satisfecho, satisfecha con lo que obtienes de Dios, si vives 24 horas de paz, de tranquilidad, si nada te afana, nada te preocupa, si aprendes a recibir los no de Dios como deben ser, sin quejadera, o te conformaste simplemente con lo que ya eres. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Listo, así que no atinemos a que Dios nos hable con una piedra. ¿Cuántas circunstancias hemos pasado nosotros? ¿Cuántas personas se arriman a nosotros y nos hablan? Crédulos e incrédulos. Ojo, hay incrédulos que Dios usa para hablarnos, ¿no? Uno está encerrado en las cosas del Señor como tan poca visión que uno considera que solo los cristianos le pueden hablar a uno. Dios es el dueño de todo. Dios habla a través de incrédulos, a través de circunstancias, una cantidad de circunstancias
que nos pasan a nosotros diario, uno tiene que poner atención, pero eso tiene que ver con la parte espiritual. Entre más espiritual seas tú, más desarrollo espiritual tengas, mayor comprensión vas a tener de las circunstancias que vives a diario. Cuando no es así, se vive en medio de las circunstancias sin tener casi que alternativa para salir de ellas. Y se amañan ahí años enteros viviendo cuando Dios está hablando a través de los esposos incrédulos, a través de hijos incrédulos, a través de todo es un parlanchín de Dios. Nada más cuando dice los cielos cuentan, ya están hablando. Entonces acá dice, si los hombres callan, yo haré que las piedras hablen, ¿no es cierto? Hasta las piedras. Bueno, y acuérdense que hizo hablar a una burra también. Y ¿qué quiere? Es irónico esperar un futuro diferente sin hacer cambios en el presente. Yo quiero intimar a varios hermanos y hermanitas acá que conozco sus circunstancias, que han pasado por momentos difíciles, pero no están haciendo cambios en su vida y están esperando un futuro mejor. Eso es irónico, mis hermanos. Si tú no haces cambios en el presente, no esperes circunstancias favorables en el futuro. Es de acuerdo a los cambios que tú hagas acá, y eso se necesita gallardía, ser varonil, como dice la palabra, pararse firme en la brecha, meditar y decirle: Señor, a partir de hoy, aunque no me gusta hacer esto, aunque no me agrada, pero si tú lo estás mandando en tu palabra, lo voy a hacer. Eso es un cambio en el presente para esperar resultados en el futuro. O si no, que sigan orando, quédense orando y orando y orando, y no va a pasar gran cosa. Que hemos aprendido muchísimo acá, que la oración lleva acción. Tu ora, Dios te fortalece. La oración no es para cambiarle el pensamiento a Dios, sino para procurar entrar a su corazón para ver qué piensa Él de cierta situación. Ya a veces oramos pidiendo cambios. ¿Ustedes se imaginan donde orando Dios cambiara cosas en nuestras vidas? Nos volveríamos unos flojos, no haríamos nada. Pero cuando tú oras, das pasos de fe y ves cambios, tú glorificas a Dios. Amén. Del 18 al 22. Entonces dice, bueno, ¿qué le mandó a Abimelech? Váyase de este lugar, no lo queremos, se está volviendo demasiado rico, Dios lo está prosperando muchísimo, chao. Entonces acá dice, Isaac se fue de allí, miedoso, no, tenía una comunión con Dios. Dios dijo, yo no voy a ponerme a pelear. Hubiera podido pelear, era poderoso, y uno dice, se fue de allí, listo, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, en el valle. Y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Hasta el 22 vamos a leer. Los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo de Sec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo más, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sinac. Y se apartó de allí y abrió otro pozo más, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rebot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Qué maravilloso. Usted dice que ese significa contención, mire. Sinac, enemistad, y Rehobot, lugares amplios y espaciosos. Hasta que llegó al lugar amplio y espacioso que Dios le había dicho que ahí tendría que habitar. ¿Qué significa? Que hasta que Isaac llegó al lugar que Dios le había dicho, fue prosperado, y para eso tuvo que poner opositores que le hicieran la vida en cuadrillos.
¿Y nosotros qué hacemos con las personas que nos hacen la vida cuadritos? ¿Qué haces tú? ¿Evitarlos? Evitarlos es lo que deberíamos hacer. ¿Qué más hacen? ¿Ah? Sí, pero lo que pasa es que si uno los evita y uno no medita en lo que le está diciendo el opositor, uno está haciendo mal. Normalmente uno lo hace. O uno se va a encontrar a esas personas. ¿Sí o no? Escoge resentimiento, no entiende que Dios las está usando. Qué difícil que entendamos eso. Que Dios está usando a una persona para sacar de mi corazón algo que hay de ahí. Bien. En nosotros, ¿qué sucede? Las dificultades son como brújulas de Dios para llevarnos a donde Él quiere. Cada dificultad es como una brújula. Y muchas veces no la pasamos rechazando las brújulas y sacando nuestra propia brújula. No, y me parece que es mejor allí, me parece que esto, me parece. Y Dios dice, no, es que yo te puse esa persona, a esas personas, quiero evitarte algo, quiero llevarte a tal, o quiero atraerte hacia mí. Y cuando uno empieza a salirse como de las manos del Señor, Él pone circunstancias o personas para que uno vuelva. Sea que le hagan daño en cierta forma a uno, es para que uno vuelva de rodillas ante Él. Porque mientras nosotros estemos marchando bien y todo nos vaya bien, difícilmente nosotros damos pasos de fe. No, que ya tenía problemas en la familia, ya mi esposo ya está calmadito, ya está más tranquilo, vea que ya ha dado pasos de fe pero en la casa, ya lava la loza, ya lava los trastes, ya llega más temprano, ya no vuelvo a pegar, listo, lo logré, mamola. En cualquier momento saca la carne que tiene escondida. Porque Dios lo que pretende es que tú te acerques a Él. Aunque mi hijo ya más o menos está calmadito, ojo que Dios usó esas personas, así sea dentro de nuestra casa, porque Él desea que nos acerquemos a Él, no que se arregle su problema. La evidencia de espiritualidad no es que tú vivas excelente en tu casa y no te falte nada. Eso no son evidencias de espiritualidad. Eso son más marcas de comodidad. Hay gente que le encanta la comodidad, no quiere desacomodarse para nada. Y Dios a veces dentro de la misma casa está levantando hijos, está levantando cónyuges, circunstancias difíciles, a ver si nosotros por fin nos acercamos a Él. Porque cuando vemos que medio la situación se nos arregló, nos echamos a las petacas y paramos. Entonces dice, bueno, eso es mediocridad. ¿Hasta ahí quieres? Tú estabas buscando que te arreglara tu hogar. Tú estabas buscando era que te arreglara tus finanzas. Tú estabas buscando era que te sanara. Entonces, ¿no lo estaban buscando a Él? Dios es un imán, es un atractivo, pero la gente toma su propia decisión. ¿Lo rechazo o me acerco a Él? Y entonces aquí están apelando a otra zarandeada para después decir sí, soy consciente. ¿Por qué no se evitan eso? Nos la pasamos cavando pozos y cuando viene alguien y los tapa, ¿sí? Ahora, cavan un pozo, alguien venía y tenían contiendas. Entonces vamos más allá, cavan otro pozo. Imagina cavar un pozo en el desierto hasta encontrar agua, con las herramientas de esa época. Y cuando encontraban agua, venían otros y decían, ese es de nosotros. Y el cielo seguía echando para allá. Esas circunstancias de adversidad eran Romanos 8:28. El que ama a Dios,
Todos los pozos que abra le sirven para bien. ¿Sí? Entonces el Señor mantiene cerrando créditos, quitando personas del medio, diciéndole no a lo que usted consideraba que era así, porque precisamente no es ahí donde Dios lo quiere o la quiere. Se ha puesto a pensar que no es en el lugar donde tú estás hoy donde Dios te quiere. No, nosotros somos muy pasivos, nosotros somos muy tranquilos, muy frescos, nosotros, o sea, nos da cuerda al Señor y caminamos hasta donde se acaba la cuerda. Vamos ahí. Un poquito y quedamos ahí, un poquito, y así nos la pasamos. Cuando tenemos todas las herramientas, tenemos todo entre nosotros para avanzar a nivel espiritual, para avanzar en el reino de los cielos. Sin embargo, es a toda hora empujándonos y empujándonos y empujándonos. Y imagínense, ¿qué es empujarnos? Si no es el poder de Dios que hace eso, un ser humano solo no podría hacer. Pero eso es lo que el Señor quiere, llevarnos, en el caso de acá, al valle de Gerar. ¿Tú consideras que ya está en el valle de Gerar? ¿En qué pozo vas? ¿Cuántos has abierto? ¿Cuántos te han cerrado? Yo creo que nosotros nunca llegaremos a ese pozo. Pero si habrán lugares donde Dios nos dice, yo te quería ahí, pero te resta mucho camino. Te resta mucho camino. Y hay otros que se quedaron ahí, no avanzan, se quedaron ahí y se quedaron ahí y consideran que están bien. No sé, les gusta más la miseria que el poder de Dios. Les gusta más la mediocridad que tener las manos alzadas para el Señor. Les gusta más el dolor y la aflicción que el gozo de la salvación. Prefieren, uno no entiende. ¿Cuántos hermanos y cuántos pastores estaban cómodos en Ucrania? Tranquilos. Como los que estaban en Venezuela, tranquilos. Como los que estaban en Nicaragua, tranquilos. ¿Cuántos? ¿Ustedes se imaginan? Cientos y cientos. Estaban frescos. ¿Dónde están ahorita cantando? En los suburbios. ¿Cantando? ¿Dónde? ¿Dónde están cantando? En los sótanos. Ay, sí, cantando todo esto que a veces ni cantan acá. Lo tuvieron que cantar allá. ¿No se dan cuenta de una realidad? ¿No se dan cuenta que nosotros podemos estar en cualquier momento en esa situación? ¿Cuántas invasiones vamos a necesitar nosotros para calentarnos delante del Señor? ¿Cuántas? Hay muchos que se han vuelto ya inmunes o se están volviendo inmunes a las aflicciones, como que les gusta, bueno, venga la otra. El Señor dice, yo no tengo problema. Háganlo. Tal vez a este varón que se bañó en el río Jordán para sanarlo de la lepra tuvo que pagar 7 veces, porque una sola hubiera sido suficiente. Pero como Dios conocía el corazón de ese hombre, seguramente lo hizo bañar 7 veces. Y en cada una tal vez su fe se fue incrementando. Pero también renegaba. En la primera tal vez un poquito se fue la mancha blanca. Hasta la número 7 era en el lugar donde Dios lo quería. En la número 7. Pero le tocó pasar 7 veces por el Jordán. ¿Cuántos necesitan pasar? O díganme que sus vidas están bien, últimamente bien, excelente, delante de Dios. Porque una cosa es estar en lo privado bien delante de Dios y otra cosa es mostrarlo en público, dando los frutos que Dios pide. Y siempre altercaré con quien diga que yo en mi casa estoy bien, pero no da frutos. Siempre altercaré. ¡Qué mentira! Eso es una mentira total. Hay que llegar, yo tengo una relación con Dios, una comunión excelente, pero no la muestre en público, no la muestre en la iglesia. Y se contente con miserias, con migajas, rechazando los banquetes de Dios.
altercaré siempre con esa clase de personas, totalmente. Entonces nos la pasamos ¿qué? ¿Cavando qué? Pozos, proyectos, créditos, ahuyentando personas, cayéndose planes y una cantidad de cosas. Nuestros recursos alcanzarán esas cosas jamás.